En un video anterior hablamos sobre grandes familias de modelos de inteligencia artificial totalmente gratuitos y open source como lo son Llama 3 de Meta AI y Phi 3 del equipo de Microsoft. Grandes familias de modelos de inteligencia artificial que no tienen la necesidad de una gran capacidad de cómputo y aún así logran excelentísimos resultados, al punto de que podemos instalarlos literalmente en nuestra máquina sin ninguna conexión a internet. Y es justo lo que vamos a hacer en el tutorial del día de hoy. Antes de ver cómo los podemos instalar de manera local, veamos cómo los podemos utilizar de una manera sencilla. Lo primero es con Grok. Grok es una interfaz que simplemente con loguearnos nos da acceso a grandes modelos open source de lenguaje como Mistral 8x7, Llama 3 de 8 billones de parámetros, Llama 3 de 70 billones de parámetros, Gemma y otros modelos. Para este caso voy a utilizar la versión de Llama 3 de 60 billones de parámetros y le puedo decir: hola, dame un código en Python para crear una red neuronal usando Keras. La red debe ser de clasificación múltiple. Y listo, así de rápido. ¿Por qué? Esta es una de las ventajas que tiene Grok al utilizar un hardware especializado. Tenemos, por supuesto, acá la respuesta y de nuevo esto es totalmente gratuito. Un buen dataset, cómo cargar un dataset, cómo cargar distintas capas a nivel de desarrollo de redes neuronales utilizando Keras. Una red neuronal sencilla con dos capas profundas, una capa de activación software al final. El hecho es que me da exactamente lo que le pido y por supuesto utilizando Llama de 70 billones de parámetros, como puedo utilizar Llama de 8 billones de parámetros diciendo: hola, ¿quién eres? Soy Llama, modelo entrenado por Meta, bla 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 bla. De nuevo, a una altísima velocidad gracias a la arquitectura que tiene el equipo de Grok. Y por supuesto, gracias al equipo de Meta por dejar los pesos del modelo totalmente libres. También podemos utilizar Phi 3 a través de Hugging Chat. En Hugging Chat tengo múltiples modelos de inteligencia artificial para poderlos probar en una interfaz de chat. Esto directamente desde el repositorio de Hugging Face, donde se alojan modelos como Llama de 70 billones de parámetros, Mistral, Gemma, Phi 3, que es el que vamos a utilizar en este momento, y muchos otros modelos. Acá le podemos decir: hola, ¿quién eres? Soy un asistente de inteligencia artificial creado por Microsoft llamado Microsoft Assistant, no se llama Phi 3. Mi función principal es asistir y proporcionar información a las personas que den respuestas a sus preguntas y tareas. No tengo una identidad personal, pero estoy aquí para ayudarte. Esto es el resultado de inferencia directa sobre el Hugging Chat, totalmente gratuito. Simplemente tienen que entrar a los enlaces que dejo en la descripción de este video y poderlos utilizar. Ahora, ya que estamos hablando de Hugging Chat, es importante decir que estos dos modelos, tanto el modelo de Llama como de Phi 3, son open source y como son open source reposan sobre la mayor librería de desarrollo de inteligencia artificial open source que existe en el mundo, llamada Hugging Face. Es allí donde tenemos por supuesto Meta Llama Llama 3 de 8 billones de parámetros. Podemos descargar el modelo, podemos utilizarlo a través de la librería de Transformers. Podemos ingresar a distintos demos, podemos ver toda la colección de modelos que liberó el equipo de Meta. Vemos cómo se encuentran acá las políticas de uso, las licencias que tiene actualmente, sobre qué datos fue entrenado, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cómo podemos instanciar y utilizar el modelo a través de Hugging Face Transformers. Y lo mismo ocurre
para el modelo de Microsoft de 3.8 billones de parámetros. Tenemos toda la información cargada. Y por supuesto, si quieres llevarlo a código, simplemente tienes que copiar y pegar lo que nos muestran las cards de los modelos en Hugging Face. Pero no es lo que nos interesa por ahora. Por ahora queremos una manera mucho más sencilla de llevarlo a nuestras máquinas locales sin conexión a internet. Y eso es justo lo que vamos a ver. En este momento me encuentro en Ollama o en Oyama y esto es una herramienta que me va a permitir utilizar modelos de repositorios open source como Hugging Face para descargarlos, cuantizarlos, que es una técnica para disminuir su necesidad computacional sin perder mucho del performance, y esto lo podemos hablar en otro video si te interesa y lo puedes dejar en el sistema de comentarios. Y lo que permite es instalar Ollama en local para poder descargar los pesos de un modelo y tener una interfaz amigable para utilizarlo. Tenemos Llama 3, Pi, Mistral, Gema, cualquier modelo open source. Y lo único que tengo que hacer es ingresar a ollama.com y darle en descargar. Me permite hacer la descarga para MacOS, para Linux y para Windows. En este caso, mi sistema operativo es Linux y me dice los únicos comandos que tengo que ingresar para poderlo utilizar. En este caso, es literalmente copiarlo y llevarlo a mi terminal. Si tienes Windows, tienes que hacer la descarga del archivo .exe y ejecutarlo. Si tienes MacOS, va a descargar un archivo que puedes instalarlo en tu máquina. En mi caso, como tengo Linux, voy a copiarlo y voy a llevarlo directamente a una terminal. Esta que tenemos acá, pego, se descarga y acá vamos a esperar un momento a que termine la instalación o la descarga del Ollama. Y listo. Lo único que ocurrió acá es una instalación que va a utilizar la GPU, va a detectar mi sistema de archivos y ya tengo todo preparado para poder utilizar Ollama dentro de Llama 3 o Pi 3 del equipo de Microsoft. De manera que puedo irme hacia ollama.com/library y ver los distintos modelos que existen. Por ejemplo, existe Pi 3 del equipo de Microsoft o Pi 3, Llama 3 del equipo de Meta, Mistral, Gema, CodeGema, CodeLlama, todos los modelos Divi RX del equipo de Databricks, y todos son increíbles modelos, pero el que nos interesa por ahora y el que es mucho más ligero es el modelo mini de 3.8 billones de parámetros. Ingresamos y nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer para correr este modelo es ejecutar Ollama run Pi 3. Y es justo lo que vamos a hacer en la terminal. Él empieza a descargar, por supuesto, el modelo en local para que lo podamos utilizar. Y es lo único que tenemos que hacer. Esperar a que termine la descarga. Y listo, una vez termina de descargar el modelo, que para este caso pesa 2.3 GB, que es un modelo cuantizado, o sea, un modelo que es redondeado en los pesos de los distintos parámetros para tener menor cantidad de cómputo, pero sin sacrificar el performance del modelo. Y acá ya le puedo decirle: hola, ¿quién eres? Soy un asistente de inteligencia artificial creado por Microsoft, diseñada para ayudar y proporcionar información. ¿En qué puedo asistirte hoy? Sí, a esa velocidad. Y acá fácilmente puedo desconectar mis redes de internet y sigue funcionando el modelo puesto que está localmente. Lo único que debo hacer es utilizar Ollama Run Pi 3 y ya puedo utilizar este modelo. Crea un poema sobre un canal de YouTube de AI. Es la velocidad. Entonces dice: canal digital donde la mente florece, un espacio donde el conocimiento crece y se despliega, un vínculo, bla 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 bla. Le podía preguntar también por algo de código.
para limpiar caracteres no ASCII en Python. Y listo, por acá funciona perfecto. Lo único que tengo que hacer es literalmente correr este comando de olama run phi3 o p3 del equipo de Microsoft. Y listo, ya lo tengo instalado en local y me sirve para cuando esté en un avión o en un sitio sin conexión a alguna internet y quiera utilizar un modelo de inteligencia artificial para algunas tareas de lenguaje. Y algo interesante que vale la pena resaltar es que Olama funciona también a través de una API que corre a través del puerto 11434 como lo vemos en este punto y por supuesto en local. Lo interesante es que hay múltiples versiones de interfaces gráficas mucho más amigables distintas a la terminal como es esta que se llama Chatbot Olama, en donde simplemente tenemos que bajar este repositorio de GitHub, correr este comando para instalar las dependencias y decirle npm run dev. ¿Por qué? Porque nuestro servidor ya está arriba, dado el caso de que no, corremos la instancia del servidor de Olama y es justo lo que vamos a hacer en este momento. Ya en este momento descargué directamente dentro de Git Chatbot Olama, tengo por acá todos los archivos y lo único que voy a hacer es decirle npm run dev como dice la documentación. Él me va a abrir una interfaz a través de Next.js de JavaScript para que lo pueda utilizar a través de este puerto y es justo lo que voy a hacer. Abro esa URL que me proporciona el repositorio de GitHub y esperamos un momento a que se monte la interfaz. Ya por acá tenemos esta interfaz, esto es una conversación previa. Lo que tengo por acá es el modelo instalado que es phi3 o p3 del equipo de Microsoft. Puedo ingresar un prompt del sistema o simplemente lo puedo empezar a utilizar diciéndole algo como hola, ¿quién eres? Y sí, es una interfaz muy parecida a ChatGPT y ya funciona con el modelo base que tengo instalado y puede ser cualquier otro modelo como lo es Llama. Lo único que tengo que hacer es buscar dentro del library, para este caso Llama 3, y el comando que debo correr para instalarlo es olama run llama 3. Simplemente con eso y siguiendo las instrucciones que vimos en este video, puedes utilizar el modelo en local sin necesidad de conexión a internet a través de Olama. Y por supuesto también lo puedes utilizar a través de esta interfaz gráfica. La segunda herramienta que vamos a ver acá se llama LM Studio y es exactamente lo mismo. Es una herramienta que me va a facilitar descargar los pesos de un modelo para proporcionar una interfaz cuantizada en donde lo puedo utilizar de una manera muy sencilla sin necesidad de conexión a internet porque todo corre en local. Esta es una interfaz más moderna y me permite configurar si quiero ejecutar el modelo con GPU o con CPU. ¿Por qué? Porque con GPU es mucho más rápido, con CPU es más lento, tarda muchísimo más, pero es eficiente. Y también vamos a tener resultados, aunque demora. Lo primero que encontramos acá es que podemos descargarlo tanto para Mac, como para Windows, como para Linux. Para este caso yo tengo Linux, una vez le dé clic, me va a descargar un archivo .tar, el cual voy a descomprimir y simplemente voy a ejecutar. Para este caso descargué o descomprimí la información que me trae dentro de esta carpeta y lo que tengo es una imagen. Que esta imagen la tengo de modo ejecutable. Si no la tuvieras de modo ejecutable, simplemente le das chmod más execute y el nombre del archivo para darle permisos de ejecución. Como ya lo tengo, simplemente podría ejecutarlo de esta manera. Le damos clic, va a cargar todo lo que debe cargar y lo tenemos en esta interfaz. Esto que vemos acá es lo que representa la interfaz de LM Studio. Y lo que vemos es que tenemos una interfaz muy similar a la que vimos anteriormente, porque podemos descargar Llama 3, que ya lo tengo descargado en este momento, Stable Coding Truck, Hermes, Google, cualquier modelo de inteligencia artificial.
FI2, podemos descargar Deepcoder, Zephyr, Mistral. Si no, podemos buscar distintos modelos a través de el buscador con el que cuenta la interfaz. Podemos dejar un modelo directamente con un link de Hugging Face y también lo va a descargar. Para este caso vamos a ver si encontramos FI3. Lo tenemos por acá. Una versión distinta de Fit de la que vimos en Olama. Pero acá vamos a probar Llama 3 de 8 billones. Lo único que debes hacer cuando elijas el modelo es darle en descargar. Para este caso en Llama 3 no me sale porque ya lo hice. Pero una vez se descarga el modelo lo tenemos en este punto. Y ya teniéndolo en este punto podemos dirigirnos a A-Chat. Puedo borrar esta conversación. Y le puedo decir, a ver, vamos a seleccionar un modelo. Para este caso voy a utilizar Meta de 8 billones de parámetros. Y él me dice o calcula aproximadamente cuántas gigas va a consumir el modelo a nivel de GPU y con qué CPU cuento para ejecutarlo de una manera óptima. Entonces dice que puede utilizar 5.52 GB de RAM y 25% del uso de CPU, como lo vemos por acá. Y aparte, puedo configurar el prompt de sistema, que el prompt de sistema, por supuesto, es algo para que le dé la caracterización del modelo de inteligencia artificial para que responda de una manera óptima. Por ahora vamos a dejar el default. Eres un asistente que es inteligente, amable, eficiente y siempre está dispuesto a ayudar. Algo interesante es que reconoce la GPU que tengo en mi máquina y puedo decidir cuánto quiero que se utilice en CPU y cuánto quiero que se utilice en GPU. Puedo hacer un procesamiento 50-50, puedo hacer un procesamiento que utilice menos GPU o que optimice totalmente el uso de la GPU. Y es una herramienta bastante interesante. Si no quiero utilizar GPU o no cuento con una, puede correr en CPU directamente, pero tarda mucho más. Y algunas configuraciones extra de distintos parámetros que tengo para ejecutar el modelo. Pero ya estando acá, lo único que tengo que hacer es hola, ¿quién eres? Y el modelo de 8 billones de parámetros que está corriendo en local en este momento empieza a hacer su magia. Acá puedo cambiar la configuración, puedo decirle que utilice mucho más RAM, puedo decirle que sea un 50-50, puedo decirle que utilice la VRAM, etcétera, etcétera. Pero la idea es buscar la mejor configuración que se acomode a tu sistema. Por supuesto, esto está hecho para que podamos correrlo en máquinas que tenemos locales, las que utilizamos en el día a día. Así que es mejor descargar versiones de menos billones de parámetros como las dos versiones que vimos en este video. Y listo. De esa manera puedes descargar distintos modelos como lo son de la familia de Llama o de la familia de Microsoft con FI3 y poderlos utilizar de manera local sin conexión alguna a internet y de una manera muy sencilla a través de Olama o a través de LM Studio. Simplemente se descargan los pesos del modelo y lo podemos utilizar a través de cualquiera de estas dos interfaces. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita, pues me ayuda muchísimo a seguir generando este contenido.